Buenos días, mi gente. Hoy quiero hablarle sobre un tema en particular y esto tiene que ver con los trasplantes de órganos. Eh, Se sabe que los testigos de Jehová en un principio estuvieron como de acuerdo, después en desacuerdo. Esto tenía que ver, según ellos, con la obra del Espíritu Santo en ese cuerpo de gobernante de los testigos de Jehová, que yo no entiendo cómo ellos, que tenían una comunicación directa con ese Espíritu Santo, podían estar de acuerdo en un año con los trasplantes y después en años venideros no estar de acuerdo, después estar de acuerdo de nuevo, después no estar de acuerdo y después estar de acuerdo de nuevo. Disculpen con este juego de palabras, pero fue así. Y aquí tenemos les voy a mostrar las pruebas de cómo ellos decían que sí y después decían que no. Y qué fue lo que estuvo envuelto en estas decisiones, porque son cosas que no se pueden tomar a la ligera. Todos sabemos que un trasplante de órganos pues salva vidas, igual que las vacunas salvan vidas, igual que las transfusiones de sangre salvan vidas. Pero para ello, eh, estas cosas que incluían principalmente los trasplantes de órganos, lo vieron un tiempo como si fuera canibalismo. ¿Y qué tiene que ver, ustedes dirán, el canibalismo, que es comer carne humana, con un trasplante de órganos? Pero estas son las locuras que provienen de la sociedad de los testigos de Jehová, y como ellos influyen en la mente de las demás personas y personas están de acuerdo en llevar esa forma de vida y poner hasta su vida en peligro por, eh, por seguir al pie de la letra todo lo que ese cuerpo gobernante les manda a ellos a que sigan. Esto es así. Este artículo tiene que ver con, bueno, que voy a hablar en este video de, como les dije, los trasplantes de órganos. Y empieza diciendo, o voy a empezar diciendo que los trasplantes son un procedimiento relativamente nuevo y el aumento de su popularidad durante el siglo XX llevó a que la más llamada sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová necesitara dar una resolución sobre si esto entraba en conflicto con los requisitos divinos de Dios. Cuando el cuerpo gobernante oró para que Jehová los guiara en su decreto, ¿cuál fue esta conclusión? ¿O cuál fue su conclusión? ¿Dice la Biblia algo en contra de dar sus ojos después de morir para que se los trasplanten a una persona viva? El que uno ponga su cuerpo o parte de su cuerpo a la disposición de los hombres de ciencia o doctores para que lo usen después que uno muera para propósito de experimentación científica o para reemplazo en otras personas es un asunto que no cuenta con la aprobación de ciertos grupos religiosos. No obstante, no parece que esté envuelto en ello ningún principio ni ley bíblico. Por lo tanto, es un asunto en que cada individuo tendrá que hacer su propia decisión. Si en su propia mente o conciencia está satisfecho de que el hacerlo es cosa correcta, entonces puede hacer tal provisión. Y nadie debe censurar su proceder. Por otra parte, a nadie se le debe criticar por rehusar entrar en un acuerdo de esta clase. ¿Ustedes saben quién dijo eso? Bueno, esto fue la atalaya del 1 de diciembre del año 1961, página 734, en la parte de preguntas de los lectores. Fíjense, ya la sociedad en ese tiempo estaba diciendo, escuchen, en el año 1961, mediante la atalaya, de que no, de que la Biblia no se encontraba nada que tuviera que ver en contra de los principios bíblicos, de que uno pudiera hacerse un trasplante de órgano, ¿no? O hacer un trasplante o donar órganos. Pero ustedes saben qué, que no pasó mucho tiempo para que la Watchtower cambiara su opinión frente a este procedimiento salvavidas. Y todos conocemos el proceder de la Watchtower, todos los que llevaron años, o yo que también llevé años dentro de esa religión, sabemos cómo cambia de padecer rápido el cuerpo gobernante.
cómo cambia de parecer en el sentido de que hoy dice una cosa, al cabo de los años dice otra, después vuelve al razonamiento anterior, después lo quita y después es una locura. Parece como que Dios estuviera fumando marihuana en ese momento, o estaba drogado y les decía a ellos algo que después Dios reaccionaba. Ay, ¿qué les dije? Espérense, espérense, no, eso no es así. Vamos, mira, ahora sí les voy a dar la información correcta. Entonces, si ellos tienen, como ellos dicen verdaderamente, el Espíritu Divino, ¿cómo tú vas a estar cambiando de proceder constantemente en algo que tú puedes decir hoy que está bien y que mañana tú digas que está mal? No es una cosa de personas locas, no es algo de personas que deberían estar ingresados en una institución psiquiátrica, porque o son personas que tienen, ¿cómo decirse?, están padeciendo de un padecimiento mental como bipolar, que hoy estás bien, mañana estás mal, hoy dices algo, mañana lo cambias, porque no puede ser algo normal. Y entonces, ¿cómo yo puedo estar dentro de una organización religiosa que me están diciendo que hoy esto es así y me hacen que yo o mate a un hijo mío en el sentido que le diga que no se ponga un órgano como hicieron en aquel tiempo, que le hacía falta para salvar su vida y que después mi hijo muriera o yo muriera? ¿Cómo ve mi familiar después que al cambiar otra vez de proceder, entonces cómo queda la conciencia de ese individuo o la persona que falleció, el ser querido que uno perdió? Entonces, ¿cómo yo puedo pertenecer a una organización que es una organización de locos? Una organización en la que me pone mi propia vida en peligro. No, no puede ser algo posible. Quiero seguir con este tema. Como les dije, que no tomó mucho tiempo para que ellos cambiaran de actitudes, en su forma de ver esto de los trasplantes de órganos. Eh, Aquí les voy a hablar ahora. Recuerden que esto fue en el año 61 que ellos estaban de acuerdo con esto. Ahora escuchen lo que va a decir la atalaya del 15 de abril del año 68. Han pasado 7 años. Dice, Dios le permitió a los humanos comer carne de animales y sustentar su vida humana, quitándole la vida a los animales, aunque no se les permitió comer sangre. E incluyó esto el comer carne humana. Miren ya como ellos te empiezan a dar la vuelta, que como que esto tiene que ver ya con comer carne humana, para hacerte sentir mal en tu pensamiento ya y para que tú empieces a rechazar lo que es el trasplante de órganos. Dice, e incluyó esto el comer carne humana, el sustentar la vida de uno por medio del cuerpo, parte del cuerpo de otro humano, vivo o muerto. No, eso sería canibalismo, una práctica repugnante a toda la gente civilizada. Fíjense cómo esta gente te empiezan el lavado de cerebro cuando quieren obtener algo de ti. Ya te están poniendo como que tener parte de otro cuerpo humano en ti es como canibalismo. Fíjate cómo ya empieza la manipulación mental, cómo ellos empiezan a actuar. Bueno, pero vamos a seguir leyendo. No, eso sería canibalismo, una práctica repugnante a toda la gente civilizada. No nos corresponde decidir si tales operaciones son aconsejables o están justificadas desde un punto de vista científico o médico. Debería ser evidente por esta discusión que los cristianos que han sido iluminados con la palabra de Dios no tienen que tomar estas decisiones simplemente basándose en un antojo o emoción personal. Ellos consideran los principios divinos registrados en las escrituras, eh, usan esto para tomar decisiones personales a la vez que acuden a Dios por dirección, confiando en Él y cifrando su confianza en el futuro que tiene reservado para los que lo aman. Y esto es la atalaya del 15 de abril del año 1968. Entonces, ¿vieron la manipulación mental en este artículo? 7 años después, ya ellos dicen que la Biblia sí te dice que no puedes ponerte un trasplante de órgano porque es canibalismo y va en contra de los principios divinos. Ya te empiezan a hacer mella en tu mente y te empiezan a hacer sentir mal y ya tú dices, no, no, espérate, no, no, yo no puedo, es verdad, aquí está este principio. Pero no se acuerdan ya hace 7 años atrás que la sociedad estaba de acuerdo con esto y decía que no había nada en la Biblia que dijera que eso no se podía, que no se podía hacer, que era el trasplante de órganos. ¿Vieron cómo juegan con la misma Biblia, con la palabra de Dios, como ellos buscan y cuando necesitan que la Biblia los apoye dicen que sí,
y cuando necesitan que la Biblia no los apoye, te dicen por la otra parte que no aparece esto en la Biblia. ¿Cómo es el juego mental que ellos utilizan con todos sus seguidores? Por eso es que es una secta. Y yo diría que es una secta satánica, porque cuando tú vas en contra de la vida y pones en personas en peligro, eso no proviene de Dios, eso proviene de Satanás. Dice que este artículo usó toda la fuerza del nombre de Dios mezclado con un toque de culpa para persuadir a sus seguidores. Miren a Dios, ámanlo, ámenlo, sean iluminados por la palabra de Dios y no se hagan un trasplante. Cualquier testigo que se hizo un trasplante había participado en el canibalismo y era una persona que no confiaba en Jehová. Alguien a quien las congregaciones necesitaban expulsar. Se utilizaron tácticas de miedo, como por ejemplo que la personalidad podía cambiar tras un trasplante. ¿Escucharon eso? Cómo ellos utilizaron hasta tácticas de miedo. No te pongas un trasplante, porque si te pones un trasplante vas a adoptar la personalidad de esa persona que falleció. ¿Eso no es jugar con la mente de un individuo? Ahí están jugando con las mentes de las personas. Te están poniendo en una posición peligrosa en contra de ti mismo y en contra hasta de tu familia. Porque están jugando con la vida de esas personas que pertenecen a esa secta. Porque los testigos de Jehová es una secta. Cuando tú manipulas, cuando tú engañas para tu propio beneficio, eso es una secta, es considerado una secta manipuladora. Entonces, los testigos que están oyendo o que entren a escuchar este video, por favor, recapaciten en dónde ustedes están metidos. Aquí están las pruebas de las atalayas, las pruebas cómo ellos manipulan a su antojo la mente de ustedes. Pero vamos a seguir con el artículo. Dice, un factor peculiar que a veces se nota es un llamado trasplante de personalidad. Es decir, el recipiente en algunos casos ha parecido adoptar ciertos factores de personalidad de la persona de quien provino el órgano. Eso no lo estoy inventando yo. Eso lo dijeron ellos en la atalaya del 15 de mayo del año 1976, página 300. Escuchen bien, atalaya 15 de mayo del año 1976, que dice, un factor peculiar que a veces se nota es un llamado trasplante de personalidad. Un factor peculiar que a veces se nota es un llamado trasplante de personalidad. Es decir, el recipiente en algunos casos ha parecido adoptar ciertos factores de personalidad de la persona de quien provino el órgano. ¿Qué prueba científica hay de que una persona que se le hizo un trasplante de riñón o de pulmón o de lo que sea, o de córnea, ha adoptado la personalidad de la otra persona? No hay ninguna prueba científica todavía tocante a eso. Y estas personas, como por estos artículos que sacaron en aquel entonces, la sociedad Wattower cómo manipuló mentalmente a sus seguidores mediante el miedo para que no se hicieran un trasplante. Vamos a seguir. Esta declaración significó que un testigo de Jehová no podía aceptar un trasplante de riñón, un trasplante de córnea, médula ósea, piel o cualquier otra cosa que proviniera de otra persona. Esto llevó, como se sabe, a la pérdida de vidas. Muchas de estas pudiesen haber sido salvadas con operaciones sencillas. Todos estos puntos de vista se reiteraron en la despertar del 8 de septiembre del año 1968, donde casi toda la revista fue dedicada al punto de vista de la Wattower en cuanto a estos procedimientos médicos. Despertar del 8 de septiembre del año 1968. Se tomó prácticamente todo el artículo completo para explicar por qué no te podías poner un trasplante de ningún tipo, llevando esto a cabo a la pérdida de vida humana. Esta postura sobre los trasplantes, que incluso llegaba a la expulsión iluminada por la palabra de Dios, duró solo 3 años.
Fíjense, primero que sí, en el año 61. Después en el año 68, 7 años, que no. Y al parecer ahora lo van a volver a cambiar a que sí. Vamos a ver. Dice, en la atalaya, esta es la atalaya del 15 de marzo del año 1980. Fíjese, del 68 al 80 han pasado 3 añitos. Y mira ahora lo que dice esta atalaya. No hay un mandato bíblico directo que prohíba la ingestión de otra clase de tejido humano. Es un asunto para decisión personal. Entonces, ya los trasplantes de órganos iba a ser para un asunto de decisión personal. ¿No se dan cuenta de que Dios estaba fumando marihuana? Porque ¿cómo es posible que ellos te saquen estos artículos diciendo que es mediante el Espíritu Santo que han sido iluminados para darle a sus seguidores el alimento espiritual en su momento adecuado, y ellos te digan en el año 61 que sí se podía hacer un trasplante, en el año 68 por qué no se podía hacer un trasplante, tomar un artículo, una despertada completa para decirte por qué no te podías hacer ningún tipo de trasplante? Primero que la Biblia no tenía ningún apoyo, después que sí tenía apoyo, ahora que no había mandato bíblico, y cómo ellos siempre manipularon. Testigos de Jehová que pueden ver este video o que entren a ver este video, por favor, razonen en lo que les estoy hablando. Ustedes lo que pertenecen es a una secta satánica, no una secta proveniente de Dios, porque ¿cómo es posible que yo voy a poner tu vida en juego y después me burlo de ti de esta manera? ¿Cuántas personas no pudieron haber perdido la vida? Hasta los hijos de esas personas. Y después entonces, 3 años después, ya se podía poner un trasplante, se podía hacer un trasplante. Y cómo ellos te manipularon mentalmente. Es algo lógico, es algo bueno de una institución religiosa. ¿Proviene esto verdaderamente de Dios? Háganse esa pregunta. Y como te manipulan a través de la palabra de Dios para hacerte creer cosas que no son necesariamente así como ellos los están mostrando, lo están diciendo. Seguimos. La White Tower ha ido aún más lejos ahora, elogiando a los trasplantes por la forma en que han ayudado a la gente. Esto salió en la Despertar el 22 de agosto del año 1989. Esto da risa. Lo vergonzoso en todo esto es que nunca se mencionó que el punto de vista había cambiado. Ellos te sacan estas publicaciones, pero no te dicen en ningún momento que el punto de vista cambió. Entonces manipularon, engañaron, hicieron que personas dejaran de ponerse un trasplante, hicieron que personas fallecieran. Y no, como que no hubiera pasado nada. Vamos a seguir leyendo. El índice de la Watt Tower no hace referencia al artículo del año 1968 con respecto a los trasplantes. No se ha publicado ninguna disculpa a aquellos que fueron injustamente expulsados y a aquellos que innecesariamente perdieron sus vidas. Personas expulsadas, personas que perdieron sus vidas, nunca se les pidió una disculpa. Y todavía siguen diciendo que esta organización es la verdad. ¡Wow! Ahí están su propia literatura, sus propios escritos que los condenan. Sí, no, sí, no. Después que sí, después que no, después que sí. Y no les importó las personas que fueron expulsadas y no les importó las personas que fallecieron. Esos viejos siguen viviendo su dulce vida en sus grandes mansiones, mantenidos por toda la cantidad de personas, que no puedo decir que los testigos de Jehová son personas malas, son personas que creen que de verdad va a venir un paraíso, va a venir un Armagedón, que están engañados, que le están dando dinero a esas personas de todas partes del mundo para mantener su forma de vida y los están engañando. Los están engañando, por favor, despierten. Despierte porque los están engañando miserablemente y están jugando principalmente con la vida de ustedes, la vida de sus hijos. Y eso no se hace. Vamos a seguir. Como le dije, lo vergonzoso en todo esto es que nunca se mencionó que el punto de vista había cambiado. Dice que el índice de la Watt Tower no hace referencia al artículo del año 1968 con respecto a los trasplantes. No se ha publicado ninguna disculpa a aquellos que fueron injustamente expulsados y a aquellos que innecesariamente perdieron sus vidas. Ahora te formulan una pregunta aquí, ¿no? Se formula una pregunta, dice,
¿cómo debe sentirse? Ya esto es algo personal, esto es una pregunta personal que no tiene que ver nada con un escrito de ellos. Esto es, ¿cómo debe sentirse un testigo que perdió a un ser querido debido a este asunto durante los años 70? ¿Cómo si usted fuera testigo y perdió a su familiar en esa época, cómo usted se sentiría después cuando sacaron otro artículo diciendo de nuevo que se podía aceptar un trasplante? Yo estuve, si hubiera sido mi caso, me estuviera volviendo loco, porque no tiene ningún tipo de sentido. No tiene explicación lógica esto. Entonces, en la atalaya, ahora sí mencionan la atalaya, del 15 de mayo del año 1970, apareció una experiencia de un testigo que rehusó el dar un riñón para trasplantación. Entonces voy a leer esto para que ustedes vean cómo es la manipulación mental sobre estos asuntos. Dice, noten cómo se mencionó varias veces que eran los principios de Dios lo que indicaban que ese joven no debía darle su riñón sano a otro joven para salvarle la vida. ¿Se imaginan cómo se sintió la conciencia de ese joven cuando la Watt Tower de repente permitió el trasplante? Especialmente cuando leía Santiago 4:17. ¿Realmente era la postura bíblica o era la postura de la Watt Tower lo que lo influenció? Y Santiago 4:17 dice, por lo tanto, si uno sabe hacer lo que es correcto y sin embargo no lo hace, es para él un pecado. Eso es lo que dice Santiago 4:17. Pero bueno, vamos a leer la experiencia de esta atalaya del 15 de mayo de 1970, cómo la sociedad la puso después del año 68, cuando ellos dijeron por qué no se podía seguir haciéndose trasplante. Dice esta experiencia. Disculpe que estoy un poco con la voz tomada. Los médicos indicaron la intervención quirúrgica como el medio más prometedor de alivio. El urólogo residente en jefe me ofreció una alternativa. Podría reparar la arteria y salvar la mitad del riñón con la ayuda de transfusiones de sangre o remover todo el riñón sin recurrir a la transfusión de sangre. La reparación de la arteria implicaría un alto grado de hemorragia postquirúrgica. Por otra parte, podría sobrevivir y pasarla bien con un solo riñón sano. Escogí la remoción del riñón. El día antes de la intervención quirúrgica, el presidente del equipo de trasplantes de riñones entró y me preguntó si estaría de acuerdo en hacer disponible el riñón al que yo estaba renunciando a un paciente joven cuyos riñones habían fallado. Parece que aunque la arteria que llegaba a mi riñón no estaba funcionando, el riñón mismo estaba en buenas condiciones. El doctor estaba deseoso de obtener mi riñón, pero le expliqué que como testigo de Jehová tengo que cumplir con lo que la ley de Dios indica en tal asunto. Le dije que él recibiría una respuesta franca y cabal a su pregunta después que yo considerara con mi familia lo que la palabra de Dios decía sobre aquella cuestión. Más tarde ese mismo día le informamos nuestra posición bíblica tocante a la carne humana y su uso y citamos los pasajes pertinentes de la palabra de Dios. Preguntó si yo podría quedar con una buena conciencia después de negarle mi riñón a su paciente joven. En contestación le indiqué que mi riñón no era mío, de modo que yo pudiera darlo, y que era preciso usarlo en armonía con la voluntad de aquel que lo había creado. Y se vio obligado a reconocer que aún con el riñón no podía garantizar la supervivencia de su paciente. Indiqué que la vida futura, por medio de la resurrección prometida, para mí mismo y para su paciente joven dependía de nuestra obediencia a los principios de Dios según se manifiestan en las santas escrituras. La triste realidad es que los testigos en conjunto ni siquiera saben que sus enseñanzas han cambiado. Muchos están dispuestos a poner sus vidas en las líneas sin comprender los problemas en cuestión y cómo difieren de un pasado no muy lejano. La sociedad tiene sangre en sus manos cuando el uso incorrecto del nombre de Dios resulta en la muerte de miembros mal informados. Y de seguro que es así. Claro que ellos tienen sangre en sus manos. Y eso es lo correcto. Mucha sangre que tienen en sus manos esa sociedad. ¿Cómo se sintió ese joven después de haberle negado
ese riñón a ese muchachito joven, que no se sabe si ese muchachito pudo haber fallecido. Después, en el año 1980, 3 años después, de 68, ya se podía entonces volver a ponerse un trasplante de órgano. Ya era una cosa que sí se podía hacer, porque la Biblia no influía en cuanto a eso. ¿Cómo se tenía que haber sentido ese muchacho? De seguro que no muy bien. Entonces, les digo a todas esas personas que están siendo manipuladas, por favor, que piensen en qué organización están metidas y que no sigan regalando su vida a una organización manipuladora como es la de los Testigos de Jehová. He tenido mucho placer de hablar con ustedes en este asunto. Después, más adelante, hablaremos de otros asuntos también sobre cómo es el asunto de las vacunas, las transfusiones de sangre. De verdad que eh, me complace hacer estos videos para ustedes. Y recuerden, por favor, siempre se los digo, suscribirse a mi canal si les gustó el video, regalarme un like y darle también a la campanita para que les sigan llegando informaciones como esta. Gracias y pasen una bonita tarde. Bye bye.